Hola, soy Fernando Dodino y te invito a que veamos cómo son las múltiples soluciones en el paradigma lógico. Como hemos visto anteriormente, Prolog provee un mecanismo de backtracking que permite encontrar todos los individuos que satisfacen una consulta haciendo la búsqueda de manera exhaustiva. Lo vemos aquí con un ejemplo. Cuando hago la consulta existencial pastas con la variable pasta, esa incógnita se va resolviendo con cada uno de los individuos porque Prolog pone una marca de backtracking para saber cuál fue la última solución por la cual pasó. En cuanto a la recursividad, sabemos que es un algoritmo que necesita al menos un caso base y al menos uno recursivo, con lo cual eso garantiza que todos los predicados recursivos son no determinísticos e interviene el mecanismo de backtracking en Prolog. Pasemos a nuestro ejemplo de hoy. Tenemos una base de conocimientos con estos jugadores y queremos saber cuáles son los jugadores de fútbol que podríamos comprar asumiendo que tenemos una determinada cantidad de plata. Entonces, vamos a definir jugadores a comprar como una relación que tiene dos individuos, la plata y la lista de jugadores disponibles. Si bien vamos a utilizar FindAll, hay que tener en cuenta que si yo tengo 11 mangos, donde mango es la unidad monetaria con la que vamos a trabajar, no puedo comprar al Dibu Martínez y a Armani, porque la plata disponible cuando yo compro a Dibu Martínez es un mango, ¿no? O sea, si yo tengo 11 mangos, compré al Dibu Martínez, me queda un mango, no me alcanza para comprar a Armani. Por otra parte, podría tener diferentes soluciones. Una en la que Dibu Martínez es comprado por nosotros y en otra en la que seleccionamos a Armani y nos queda más plata disponible para seguir comprando más jugadores. Entonces, este es un lindo ejercicio para que Prolog muestre sus enormes condiciones para manejar las múltiples soluciones. Recordemos que FindAll es un predicado de aridad 3. En el segundo argumento vamos a ubicar aquí el hecho valor, que relaciona jugador con su valor correspondiente. Por otra parte, lo que nos interesa aquí dentro del FindAll es tanto el jugador como su valor, con lo cual vamos a construir un funtor jugador que va a relacionar estos dos individuos. Fíjense aquí que valor es un hecho, pero jugador es un funtor que se construye a partir de nuestro FindAll. Y lo último que vamos a definir es la incógnita jugadores posibles, que va a ser el tercer argumento de nuestro predicado FindAll. Una vez que tenemos esto, lo que vamos a hacer es, vamos a combinar los jugadores, dada la plata que tenemos, los jugadores posibles, y lo vamos a relacionar con los jugadores que finalmente van a formar parte de nuestra solución. Definamos entonces el predicado combinar jugadores, que es recursivo, y cuyo caso base es el siguiente. No importa la plata que tengamos, cuando ya no haya más jugadores posibles, no compraremos más jugadores. En el caso recursivo tenemos dos variantes. La primera en la que nos alcanza la plata. Entonces, si nos va a alcanzar la plata, algo que vamos a definir luego en los antecedentes, eso significa que tendremos un funtor que relaciona estas incógnitas, jugador y valor, y tendremos un resto de jugadores posibles. La tercera lista tendrá al jugador como una solución dentro de la cabeza y el resto de los jugadores será una incógnita que tendremos que develar a partir de una llamada recursiva a combinar jugadores. Podríamos pensar que esto se resuelve de esta manera, ¿no? Pero el problema que tenemos acá es que no estamos descontando la plata una vez que compramos el jugador. Por lo tanto, lo que debemos hacer aquí es, primero, validar que la plata que nosotros tenemos es mayor o igual que el valor del jugador. Y por otra parte, tenemos que descontar la plata que tenemos a partir de esta operación aritmética. Y esa plata que nos queda es la que tenemos que relacionar en la siguiente llamada recursiva a combinar jugadores. ¿Qué nos queda por hacer aquí? Bueno, nos falta
decir que dada una determinada cantidad de plata y ya no nos importa el jugador, porque no lo vamos a estar comprando, lo que vamos a hacer es seguir buscando nuevos jugadores posibles. ¿Sí? Y fíjense lo importante de tener esta cláusula, ¿no? Vamos a comentarla temporalmente y vamos a ver qué pasa cuando nosotros hacemos la consulta por los jugadores a comprar. Entonces, swipe de jugadores, ya lo vemos aquí, ¿no? Y fíjense que tenemos todos estos jugadores. Preguntemos entonces, ¿qué onda los jugadores a comprar con, por ejemplo, 15 mangos? ¿Cuáles son los jugadores disponibles que nosotros tenemos? Fíjense que, dado que nosotros aquí comentamos la tercera definición de nuestro caso para combinar jugadores, es decir, la segunda variante del caso recursivo, esto hace que el predicado falle, porque en cuanto no tenemos plata para comprar un jugador, no podemos seguir haciendo llamadas recursivas. Entonces, lo que vamos a hacer es descomentar esto para que empiece a funcionar. Recargamos nuestra base de conocimientos y hagamos la misma consulta nuevamente. Fíjense que con 15 mangos podemos comprar a Dibu Martínez, que nos sale 10, y a Armani, que sale 4. Ya no podemos comprar a ninguno más porque todos salen más de un mango. Pero además, la otra cosa interesante es que en otro universo podríamos comprar al Dibu Martínez y a Tagliafico, ¿sí? Que justamente nos salen 15 mangos. Y en otro universo podríamos elegir a Paredes, ¿no? Ya para De Paul y Dibu Martínez al mismo tiempo no podemos. Entonces pasamos a Pellegrini. Con Auche nos pasa que podemos comprar también a Armoa, que sale 2 mangos. Así que con eso no nos pasamos de los 15 mangos con los que podemos contar para comprar jugadores. ¿Qué debemos cambiar si ahora queremos comprar únicamente jugadores de la selección argentina? Bueno, primero agregar en nuestra base de conocimientos, como estamos haciendo aquí, cuáles son los jugadores que están actualmente en la selección. Luego, dentro del Find All, tenemos que pedir que cumplan tanto P como Q, donde P es que tengan un determinado valor de mercado y Q es que participen en la selección. Preguntémosle a Prolog qué jugadores nos podemos comprar ahora con 15 mangos. Nos aparece primero Dibu Martínez y Armani, por supuesto. Luego Dibu Martínez con Tagliafico, ellos suman 15 mangos. Seguimos con Paredes. Y ahora tenemos a Dibu Martínez y ya no tenemos a Auche ni a Pellegrini porque no son parte de la selección. Completamos el resto de las consultas y van a ver todas las soluciones posibles que tenemos. Nos agregan un requerimiento nuevo y es que queremos las soluciones que nos permitan comprar al menos 2 jugadores de la selección argentina. Entonces, ¿dónde vamos a poner esa restricción? No lo vamos a hacer dentro del Find All porque aquí solamente estamos viendo cuáles son los jugadores de la selección y cuál es su valor. Tampoco lo queremos ubicar acá. Podríamos hacerlo, pero es mucho más fácil agregar la restricción una vez que nosotros sabemos cuál es la lista de jugadores que queremos comprar, ¿no? Porque se resuelve la incógnita jugadores aquí. Entonces, dado que jugadores es un valor conocido, podemos utilizar la relación length de jugadores. Eso nos va a asociar a una incógnita cantidad de jugadores. Y lo que queremos es que la cantidad de jugadores sea mayor o igual a 2 o mayor a 1. Vamos a probarlo nuevamente. Swipe de jugadores. Y una vez más, veamos con qué jugadores contamos si tenemos 15 mangos. Dibu Martínez y Armani, fíjense que son al menos 2 jugadores. Con Tagliafico y con Paredes desaparece la solución de Dibu Martínez solo porque
es un solo jugador, aparecen de a 3 jugadores, ¿sí? Y fíjense que no nos va a aparecer ni la lista vacía ni listas con un jugador solo. Repasemos lo que ocurre cuando definimos nuestro predicado recursivo combinar jugadores, una vez que tenemos la lista de ellos mediante el predicado findAll. Hacemos una definición recursiva, cuyo caso base es que cuando no tengo jugadores posibles, la lista de jugadores es vacía. Ahora bien, en la variante recursiva es importante entender que tenemos dos casos que no son excluyentes. En el primero, si quiero comprar al jugador, debo tener plata suficiente. Esa es la restricción que yo tengo que cumplir. Ahora bien, en el otro caso recursivo, puede ser que no compre al jugador porque no tengo plata, o que no compre al jugador porque no me interesa comprarlo. No importa el motivo, lo interesante es que ese caso recursivo, el segundo, me lleva a un backtracking con la combinación de todas las soluciones posibles. Fíjense lo que pasa si nosotros aquí en el segundo caso recursivo volvemos la cláusula excluyente, es decir, preguntamos aquí si no nos alcanza la plata para comprar al jugador. Entonces, para eso lo que necesitamos es saber cuál es el valor de dicho jugador. Y lo que tenemos que pedir es que la plata que nosotros tenemos sea menor que el valor que lo que vale ese jugador. En ese caso, lo que vamos a hacer es relacionarlo con una cláusula recursiva donde sigo teniendo la misma plata que antes, porque no compré el jugador, pero descarté a mi jugador de la lista de jugadores que efectivamente voy a comprar. Hacemos aquí make y preguntemos ahora cuál es la lista de jugadores a comprar que yo tengo. Fíjense que al principio me dice que tengo tanto a Dibu Martínez como a Armani y me ofrece buscar nuevas soluciones. No obstante, cuando yo le pido que siga buscando nuevas soluciones, no aparece ninguna más. ¿Por qué es esto? Porque la lista que me arma el findAll, esta lista que yo tengo con los jugadores de la selección, va a ser una lista con Dibu Martínez, Armani, Messi, Tagliafico, Paredes, De Paul, etc. ¿Sí? Esa es la lista en ese orden, porque la lista recordemos que tiene un orden y admite repetidos. En este caso no tenemos repetidos, pero sí jugadores en un determinado orden. Y ese orden va a ser el orden en el que vamos a trabajar esta falsa combinación, porque en realidad no estamos combinando, estamos pensando esta relación como una función. Entonces, tengo un solo caso base, sigue siendo el mismo, que es la lista de jugadores posibles vacía, pero el tema es que ahora transformé estas dos cláusulas en excluyentes. Y eso impide que haya una combinación de soluciones posibles, es decir, esto anula el backtracking por la naturaleza de cómo definimos estos predicados. Fíjense incluso que el orden en el que nosotros escribamos la base de conocimientos va a definir cuál es la única solución posible que nos va a ofrecer. Aquí fíjense que nosotros cambiamos el orden en el que tenemos la lista de los jugadores y eso nos devuelve una única solución distinta. Volvemos a nuestra solución original y nos están pidiendo saber cuánta plata nos queda después de comprar los jugadores. Para eso lo que debemos hacer es incorporar un nuevo argumento a nuestro predicado jugadores a comprar. Ese argumento lo vamos a llamar plata restante y será una incógnita que tenemos que resolver. ¿Dónde va a participar ese argumento? Dentro del predicado combinar jugadores. Entonces lo vamos a ubicar como un nuevo parámetro que participará en esta relación. Vamos a resolver entonces la combinación de jugadores incorporando la plata restante. Entonces agreguemos aquí estos signos de interrogación en cada una de las llamadas que nosotros vamos a hacer e incluso en las definiciones de nuestro predicado recursivo y nuestro caso base. Comencemos por el caso en el cual la lista de jugadores es vacía. Eso se relaciona con una lista de jugadores que vamos a comprar vacía. Entonces, si nosotros tenemos
una determinada cantidad de plata, nos va a quedar esa misma plata porque no compramos ningún jugador. Por otra parte, si nosotros estamos combinando los jugadores y sabemos cuánta plata nos queda, bueno, esa misma plata nos va a quedar si decidimos no comprar el jugador o si no tenemos plata. No importa el motivo, como hemos visto anteriormente. Para esta última parte, permítanme que borre todo lo que tengo y repensemos la solución desde cero. Yo voy a recibir aquí la plata, tengo una incógnita que tengo que resolver, una lista de jugadores posibles y la lista final de jugadores que quiero comprar. Si lo primero que hago es hacer la llamada recursiva para combinar jugadores, ¿sí? Lo que querría hacer aquí es lo siguiente. Quiero combinar los jugadores con la plata que tengo. Eso me va a dar una plata restante. Quiero saber cuáles son los jugadores posibles que me quedan en la cola y la lista de jugadores será también otra incógnita que tengo aquí, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Combinar jugadores llama a combinar jugadores, pero con una diferencia. Antes tenía esta lista que separé en cabeza y cola y ahora llamo a la cola directamente. Con lo cual, eventualmente llegaré a mi caso base, es decir, voy quitando los elementos uno a uno hasta llegar a la lista vacía. Una vez que llegué a la lista vacía, yo tengo en la plata restante la plata que me quedó después de comprar todos estos jugadores, ¿no? Que es la cola de esta otra lista, que es la lista que me queda finalmente, ¿no? La lista de los jugadores que efectivamente compré, ¿no? Esta es la cola de la lista de los jugadores que efectivamente compré. Entonces, ¿qué es lo que me falta para que esta solución llegue a buen puerto? Bueno, me tiene que alcanzar la plata, pero no puedo hacer plata mayor o igual que valor, porque eso está calculándolo contra la plata que yo mandé cuando quise combinar la lista de jugadores, ¿no? Entonces, no sería justo pedirle eso. En cambio, lo que voy a pedir es que la plata restante, una vez que yo compré todos esos jugadores, me queda un determinado puchito, ese resto es contra el que estoy validando la plata restante, ¿sí? Ahora bien, esta incógnita, ¿no? ¿Cómo se resuelve? Bueno, esa incógnita se resuelve con la plata que me quedó, a la cual le tengo que restar el valor del mercado del jugador, ¿sí? Entonces, ¿cómo puedo nombrar yo esto? Bueno, va a ser el vuelto que me quede por comprar este jugador en particular, ¿sí? Y este es el valor final que me queda. Hagamos la consulta en Prolog de los jugadores a comprar. Vámonos aquí. Jugadores a comprar con 15 mangos. Quiero saber cuánta plata me queda para los jugadores que esté tratando de comprar. Fíjense aquí que Dibu Martínez, recordemos, haría 10, Armani 4. Para los 15 mangos que yo tengo me queda de resto 1. ¿Sí? Veamos el resto de las soluciones, ¿no? Donde podríamos incorporar restricciones como quiero saber qué jugadores puedo comprar donde me quede, por ejemplo, más de 5 mangos de vuelto. ¿Sí? Fíjense que, por ejemplo, puedo comprar a Armani Tagliafico, Armani Paredes, ¿sí? Y esa es toda la lista de soluciones que yo tengo para esta base de conocimientos. Como conclusión, hemos visto cómo la recursividad y el backtracking se llevan muy bien de la mano en Prolog para resolver requerimientos. Y así llegamos al final de un nuevo video. Espero que les haya gustado. Y nos vemos próximamente.